Sí, y me sirvió para el marketing, pero sin saberlo. Sí, sí. Después supe Juan López, el balneario. Perfecto. Entonces le decía que yo era el dueño. Ya, vamos a partir. Ya. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas. Y hoy día los quiero sorprender con un invitado realmente de primerísimo nivel que partió, yo diría que ni siquiera desde cero, ¿ya? Podríamos decir como de menos 10 para todas aquellas personas que están buscando crecimiento, emprender, que creen que tienen que darles algo a la vida para poder partir. Aquí vamos a derribar muchos mitos, pero antes de eso, como siempre, quiero agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible esto. Porque WOM siempre se ha preocupado por tener los precios justos y democratizar en el mundo de los precios. Se une como sponsor a Comperas y Finanzas para también democratizar la educación financiera y que sea gratis para ti. Ahora sí que sí, estamos de vuelta y estamos junto a Juan López. ¿Cómo estáis? Aquí estamos, pues. Gracias por la invitación. Volviendo a mis tierras. Volviendo a mi tierra. Volviendo a mis tierras, sí. Yo soy nacido, viví hasta los 6 años acá en Las Condes, a la orilla del río. Como había un programa de Alipio Vera, que creo que todavía lo transmiten. Ahí nací yo, acá en Las Condes. Pero eso te preguntan, Las Condes, en el campo. En el campo. En el campo de Las Condes, donde no éramos pobres, éramos muy pobres. Y mi papi cloraba el agua de Santiago. Trabajaba en la compañía de agua, por ahí en algún lado, no me acuerdo ya. De hecho, he tratado de ubicar, pero como está tan cambiado, estoy hablando del año 58 al 64, 65, de haber vivido por estos sectores. Perfecto. Oye, Juan, yo quería comenzar preguntándote un poquito, a modo resumen, ¿quién es Juan López? ¿Qué es lo que es esto de Juan López Propiedades? Quizás muchos conozcan hoy día, por lo menos en Santiago, tu nombre, gracias a tu hijo también, que aquí voy a dejar un videito corriendo, si lo pueden poner los chicos, de quién es, que probablemente es como el más marquetero en ese sentido. Pero ¿quién es Juan López y qué es Juan López Propiedades? Y después te voy a preguntar cómo el origen hasta llegar a eso. Juan López, voy a hablar en tercera persona, Sí. Ha sido un hombre muy luchador, que cada momento de la vida aprendió mucho, absorbió mucha experiencia gracias a los trabajos que tuve desde los 8 años. Yo trabajo desde los 8 años, hoy día es impensable, eso hoy día no se ve, pero antes se hacía porque la vida Chile era un país, ponerlo en contexto, un país muy pobre. Yo he tenido la suerte de ir a Bolivia y un día hace pocos años atrás, fui a Oruro y la verdad es que me encontré con ese Chile que yo conocí en el año 65 y me hice a mí mismo. Y las experiencias, cada una, las pude absorber, guardar en mi disco duro. Y mira, a los 34, cuando yo me acuerdo claramente que fue mi oportunidad, todo eso que aprendí me sirvió para lo que hoy día somos como familia, como persona también, porque atesoré cada una de las cosas que aprendí, desde ser radioaficionado, desde saber vender, desde saber sumar, multiplicar, saber de negocio, saber de transporte. ¿Y aprendiste porque pasaste por algún estudio formal o de la vida, del trabajo, del esfuerzo? Pasé por estudios formales, sí, llegué hasta cuarto medio, en una época que era bien difícil. Estuve en el ejército en ese entonces cuando llegué a cuarto medio. Me fui al norte por 1 año, 3 meses y terminé estando 4 años, desde el año 76 al 80. Época difícil de Chile, que se suponía que querían invadirnos, por un lado los peruanos y bolivianos, por otro lado Argentina. Fueron años difíciles, pero la verdad es que después me di cuenta que, no sé, parece que era un cuento más militar, una cosa de ese tipo, más que una cosa verdadera. Aunque sí hubo gente que sufrió mucho en la frontera, se sufre mucho en la frontera en realidad.
Mira. Y Juan López Propiedades, ¿qué es lo que es eso? Y a los 34 fue cuando surgió esta oportunidad de este negocio. A los 34 surgió la... Antes yo nunca fui independiente, fui siempre dependiente. Y las cosas se dieron porque yo trabajaba en una fábrica de calzado que también tenía sus tiendas a lo largo de Chile y donde hice de todo. La verdad que jefe de tienda, jefe de la fábrica, tenía que ser jefe de seguridad también porque la verdad que también la gente robaba bastante. Más del 10% que normalmente los empresarios dicen que es una pérdida a la merma. Ahí se robaba un poquito más, parece. Y yo era la persona de confianza de mi jefe. Y eso también me sirvió, obviamente, después cuando encontré mi oportunidad. Y mi oportunidad se dio cuando me echaron de ahí. Me echaron y yo ya veía... venir esta... Ella tenía hijos, tenía familia. Ya tenía familia, sí. Antes siempre trabajé en distintas cosas, en vender zapatos, pantalones, ropa, trabajaba en el retail, marcas como Shelly, marcas como Parada 111, calzados Bata, Verónica, bueno, de todo. Trabajaba de todo, con el pantalón en la mano, traía a la gente para que vendía, digamos, para poder venderle. Entonces un día me di cuenta que yo podía vender hasta piedras pintadas. ¿Sí? Lo importante era la historia. Después, perfecto, con los años, mira, me di cuenta que la historia era la que vendía, no la piedra. Porque hay gente en el norte, yo vengo del norte, que va a Laguna Roja y te podís traer una piedra de Laguna Roja, una piedra común y silvestre. Y he visto gente que le pone historia a esa piedra y venden todas las piedras. Porque hay gente que cree en lo místico, cree en algo más allá, que hay alguna energía. En esa piedra, en el fondo. En la piedra. Y se venden. Y no es barato. Y no es barato. Hay gente que creerá que va a costar 500 pesos. Eso no. Esos cuestan 30, 35, 40.000, 50.000. Depende. Depende de la historia. Depende de la historia, depende del carisma, de quien la cuente también y de todo lo que haya aprendido desde antes para poner esa historia a ese artículo que finalmente se convierte en un artículo comercial, que tú lo recogías de ahí, pero es de Laguna Roja y no muchos tienen oportunidades de ir a Laguna Roja. Perfecto. ¿Y qué pasó cuando te echaron y cómo comenzaste a lo que hoy día se llama emprender, pero en ese minuto me imagino que era hacer tu negocio? Mira, se dio porque veía venir yo este acontecimiento. Yo había aprendido mucho de negocio, vendía muy bien. Pasaba que una tienda en el norte vendía en ese tiempo, en el mes, 10 millones y yo llegaba y estaba un mes y vendía 50 millones. Y no porque fuera tan extraordinario. Lo que pasa es que las expertices que llevaba desde acá de Santiago eran otras, y allá era más lento. Es como, no sé, ponía un cantante, ponía canasto con oferta, ponía letreras grandes. En ese tiempo la palabra oferta era, y hasta hoy día me parece que todavía es muy vendedora, que estáis tirando todo por, digamos, por la ventana. Ya, la voy a botar esta cuestión. ¿Ya? Y la gente enganchaba, entonces se llenaba. Tarapacá con Barrosanada. Se llenaba el local y vendíamos eso, pero hacía eso. No bailaba, no contaba chistes, simplemente ponía a la vista de la gente con quizás con letras grandes les parecía atractiva y era novedoso. Entonces la novedad es lo que hacía que se juntara y se vendiera todo el stock de zapatos. Entonces yo vivía pidiendo a Santiago que mandara. Y bueno, y un día pasó que como me pagaban comisión por eso, que empecé a ganar más que el gerente de la empresa. Entonces, lo que yo ganaba equivalía a 3 o 4 ingenieros comerciales. Perfecto. ¿Y tú no eres ingeniero comercial? No. Y eso a veces choca a la gente. Claro. No. Después me di cuenta que eso es lo que pasó, porque claro, obviamente aquí las mentes pensantes de acá, bueno, la empresa después quebró.
Después quebró, claro, al tiempo después, bueno, pasaron un par de años, quebró, pero fue debido a malas decisiones del momento. También ahí se trabajaba con mucha bodega, con muchas cosas en bodega que se pensaba que se iba a vender al otro año, y después, años después, uno empieza a ver que el retail no puede tener bodega. Si tenía un poco de bodega, tienes que botarla. El otro año cambió la moda. Cambiaron. Se sobreestoqueaban más de la cuenta. Claro, se sobreestoqueaban. Y nosotros lo que hacíamos era vender todo eso que sobraba en canasto. Y no porque supiéramos, sino que nacía, oye, el próximo año viene, no sé, para las mujeres las sandalias, y a lo mejor no van a usar zapatos cerrados. Vendamos todo el zapato cerrado ahora. Y bueno, tenía razón, porque de alguna manera los vendedores tenemos el contacto con la gente. Si nos informamos también, yo era de los que me pescaba el Mercurio. En ese tiempo se leía Economía y Negocio. De hecho, le escribí varias veces. ¿Por qué sientes que te llamó la atención el querer aprender? Porque lo estoy haciendo como el resumen de historia. Empezaste a trabajar a los 8 años por necesidad. Sí, sí. Tu papá, mucho esfuerzo, muy pobre. ¿Tú te fuiste de la capital por el tema militar o te fuiste con tu familia? No, por el tema militar primero. ¿Y tu familia siguió acá en Santiago? Claro, siguió acá. Yo, la verdad que iba por poco tiempo. Se suponía que yo me iba a quedar 9 meses. Ya iba y se alargó. Y se alargó. Después tú empezaste a trabajar porque dijiste, ya tengo que valerme de la vida, tengo que hacer algo. Y empezaste a desarrollar habilidades y dijiste, ¿fue como natural o algún pensamiento? Dijiste, tengo que estar aprendiendo para crecer. ¿Cómo fue esa misma empresa que te estoy hablando yo, que después me despidieron? Yo empecé a trabajar ahí como a los 12 años. ¿A los 12 años? Tuviste mucho tiempo ahí. No, tuve mucho tiempo. Tuve 25 años prácticamente. Mira. 23 años en esa misma empresa. Claro, habían un ir y venir de repente porque a veces, no sé, te gustaba hacer otra cosa y yo me iba a trabajar a otra empresa porque en realidad siempre me llamaron. Oye, ¿cuánto te pagan ahí? No sé, 100, yo te pago 200, no sé. No, nunca fue el doble, pero sí un poco más. Para volver. Claro. Y me iba, y después había la necesidad en mi lugar de origen, digamos, en mi trabajo de origen, y volví. Así me pasé. Pero siempre venta, era siempre venta. Siempre ser el vendedor, sí. Perfecto. Y cuando te despidieron y tú dijiste, ¿por qué elegiste el mundo inmobiliario? Porque ahora que lo pienso, se pasaste 20 años en zapatos, pantalones, moda, por así decirlo. ¿Cuándo surgió el bichito que dijiste, bienes raíces? Mira, a ver, ya cuando me despidieron, la verdad que un año antes más o menos, me compré un taxi. En Iquique. Y ese taxi me ayudó a conocer la ciudad. ¿Tú lo manejabas ahí? Yo lo manejaba en mi horario que no trabajaba porque no quería irme a Iquique, porque la verdad que veía una oportunidad, no la encontraba como para quedarme, porque cuando me despidieran, porque yo sabía que venía porque me lo soplaron, quise quedarme allá y lamentable para mí en ese momento, a mí me entregaban todo, la empresa me entregaba todo, la casa amoblada, con cama, con todo, entonces yo no tenía nada como para, en realidad, quedarme ahí. Y finalmente empecé a taxiar, empecé a conocer la ciudad y conocí los turistas que llegaban a la ciudad en ese tiempo. Y después de los turistas conocí que los turistas lo primero que querían saber, dónde más que ir a turistear a algún lado, dónde alojar. Y los hoteles... Ay, qué bonito, o sea, taxiando, en vez de solamente llevar a la gente, te preocupaste de entender. Claro, a los que te llevan. De repente me ponía en la única entrada que había a Iquique en ese entonces era bajando por O'Higgins con Pedro Prado. Ahí se ponían muchos taxistas porque todos entraban por el lado del desierto. Después, unos años después, el aeropuerto se colocó donde hoy día está actualmente. Y había muchos taxistas que a eso de las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, estábamos tomando un té, un café ahí. Yo salía a trabajar muy temprano. Y salían corriendo detrás de los buses de turismo. De primera yo no cachaba qué pasaba con eso. Y después empecé a ver que perseguían a los buses
porque el bus traía turistas, pero el bus lo que hace es transportar, y en ese tiempo dejaban la gente en el mercado. Y la gente ahí No cachaba nada. no cachaba nada, puros argentinos, bolivianos, venían peruanos, mucho turismo tenía la ciudad, aún hoy día la tiene, y descubrí que los hoteles pagaban comisión, las hostales, las residenciales, y como yo siempre mantuve mi imagen, siempre yo trabajaba en un colectivo, a pesar de los otros que andaban con chalas, yo andaba de terno y corbata. O sea, tú en el colectivo, En el de terno y colectivo, corbata. de terno y corbata. Con mi camisa Porque muy quería mostrar blanquita. una imagen pulcra. Más que nada porque me gustaba, me acostumbré. Te por gustaba, ya. la tienda me gustaba, y Era lo como seguía tú usando tú también. tenías de vendedor bueno. Claro, porque Grande Euroinmobiliaria, que es parte de Comperas y Finanzas. Si estás buscando proyectos de inversión para cualquier tipo de bolsillo y en diversas comunas de la capital, Euroinmobiliaria es el lugar para ti. Simplemente únete al link que está abajo de estos videos y podrás encontrar quizás tu próxima oportunidad de inversión. Grande Euroinmobiliaria por ser parte de Comperas y Finanzas. recuerda que todavía yo trabajaba en la tienda, entonces salía de la tienda a taxiar. Entonces, de cambiarme ropa, no, pues me seguía con... Y eso me daba una imagen, no sé si de confianza, pero la gente se acercaba. Los mismos turistas, oiga, necesito un hotel. Entonces yo le preguntaba a los otros taxistas cuál es el que da la mejor comisión. Pues. Luquita, 2 luquitas, obviamente me veía el que da 2 luquitas, y si eran 2 luquitas y media, bien, para allá los llevaba. Y después se acercaban corredores de propiedades que sabían también de este fenómeno que surgía a través de los buses que llegaban con turistas, y me ofrecían darme comisión también. Entonces finalmente terminaba yo 8 o 9 de la mañana con dinero de 3 o 4 días de lo que yo me ganaba, digamos, me ganaba normalmente en el taxi. Entonces empecé a ver que esto de llevar turistas a los hoteles me retribuía bastante más, pero era un plazo corto también, pues. 15 de diciembre al 15 de marzo. Y listo. Y eso sería todo, taxiando. Después taxiando, y un día me di, porque empezaron a aparecer muchos hoteles en Iquique. Dije, chuta, los turistas están del 15 de diciembre al 15 de marzo, y después, ¿cómo sobrevive esta gente? Los hoteleros, digamos. Y empecé a recorrer los hoteles, y siempre habían turistas, siempre habían vehículos con patentes de otros países. ¿Y por dónde entran? Yo pensaba para mí, ¿por dónde entran? Porque la Sofri llenísima, estamos hablando del apogeo de la Sofri, y eran puros turistas llegados de Calama, de Antofagasta, de Santiago, de todo Chile y de los países limítrofes. Y ahí descubrí que, mira, la tontera que te estoy diciendo, que había turismo todo el año. Pero para mí era la pura temporada nomás. El turismo para mí era un americano con pantalón corto y un gorro. Eso era el turismo para mí. Antes no cachaba nada de turismo, si yo estaba en otro rubro que no tenía nada que ver con esto. Y así empecé. Yo mismo me inventé juntar los turistas con los propietarios. A los turistas les decía que tenía propiedades, y a los propietarios les decía que tenía turistas. Y eso fue, Eso es era. juntar simplemente eso. Juntar puntas. Y yo era el intermediario. Y ahí empezó todo un El tema. imperio. No, así empezó Claro, sí, sí, porque, a ver, también hubieron cosas que te hicieron también hacerlo más rápido. En el año 98 en Iquique se hizo una teleserie donde la gente tenía que dormir en la playa porque no tenían dónde alojar. Esa teleserie se llamó Playa Salvaje. Zabaleta, los famosos de la época. los famosos de hoy día, que están todos sobre 50 años. Y yo arrendaba en ese entonces una cantidad de propiedades. Y tú eras solo, nunca eran propiedades tuyas, sino que tú le ayudabas a arrendarlas. Claro, la gente que tenía propiedades, obviamente ponía en el diario, ¿no es cierto?, que necesitaba propiedades, ¿no es cierto?, y también ponía que arrendaba, ¿ya?, con el mismo número. Me sirvió mucho ser radioaficionado. A través del trabajo que yo había tenido antes en la zapatería,
nosotros nos comunicábamos, porque el teléfono era muy caro, nos comunicábamos con Santiago, con la casa central, a través de la radio, de Radio Aficionado. Y también tienda con tienda, yo manejaba 3 tiendas. ¿Con ahí en radio? Iquique, con radios. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando después viene un poquito más adelante la historia, que yo puse una oficina en pleno desierto. Yo lo había visto ya eso, poner esa oficina ahí, porque estaba recién abriéndose el aeropuerto. Y la gente llegaba mucho por avión, ¿ya? Y también se abrió de Tocopilla a Iquique por el lado de abajo, entonces era más atractivo también para la gente venirse por orilla de mar que venirse por el desierto. Y yo puse una oficina en un lugar que no había nadie, pero me di cuenta que ese lugar era un lugar estratégico, que era en Bajo Molle, en Iquique. Un poquito más acá de la policía, por donde pasaba el 70% de la gente que venía a quedarse a Iquique. Y ahí la verdad que increíblemente la gente por frente de mi oficina en realidad pasaban a 120 kilómetros por hora. Sí, por eso te voy a preguntar, ¿la gente paraba ahí? No paraba. ¿Y para qué era esa oficina? No paraba. Descubrí yo cuando de repente iba a La Serena o de repente iba al mismo Viña del Mar, que también tenían tienda, que la gente cuando llegaba el verano se ponía con sus autos en la carretera a ofrecerle departamento a los turistas. Sí. En Coquimbo, en La Serena. Y yo hice eso allá, pero ya no se hacía. Entonces yo puse a 200 metros, y para que no me dijeran nada, ponía información turística, porque antes yo había descubierto que lo primero que quería antes de ir a la Sofri o ir a Humberton o hacer algo de turismo, en realidad quería alojar a la gente. Entonces la información turística lo traía a mi oficina a preguntar por dónde alojarse. Pero yo no vendía departamento amoblado ni vendía arriendo, porque me lo habían prohibido. Porque conseguirme esa oficina en ese lugar, que correspondía al MOP, Ministerio de Obras Públicas, significaba que yo no podía lucrar con un terreno fiscal. Entonces yo no lucraba. Entregaba información turística. Iba a hacer Natur, traía folletos y se lo entregaba a la gente. Pero nunca me preguntaban dónde queda Humberton, dónde queda Laguna Roja o dónde ir a comer rico. No, alojamiento. Eso era lo primero. Pero lo descubrí solito, a través del taxi, anteriormente. Perfecto. Y aquí, Juan, yo quería ir para bailar un poquito todos estos puntos que han sido bien interesantes y ir haciéndote preguntas. Aquí empezaste entonces, gracias a toda la experiencia que tenías, pero también con el taxi, a averiguar todo este mundo de corretaje y propiedades. ¿Cuándo decidiste que esto se convertiría en tu negocio? ¿Cómo fue el paso a arrendaste esta oficinita, empezaste a entregar información, seguías haciendo el taxi, seguías haciendo, ya me imagino que ya te habían echado, y en qué minuto esto se convirtió en una empresa, en un emprendimiento, como en tu manera de vivir básicamente? ¿Cómo fue ese cambio? Porque yo veo que tú eres muy, como buen vendedor, muy del día a día. Entonces me imagino que este traspaso a ser empresa debe haber sido una transición compleja. Primero descubrir y darte cuenta que ahí está lo tuyo. Y cuando descubrí que ahí estaba lo mío, porque mucha gente se acercaba. La gente que me dio permiso para estar en ese lugar se acercaba, hablaba conmigo y veían qué es lo que hacía yo. Otros taxistas también iban a mi oficina. Y aquí yo te voy a entrar a una anécdota que me pasó en el año 2000, más o menos. Estando yo 8 de la mañana, me iba muy temprano a esta oficina porque yo sabía que llegaba muy temprano. La gente pasaba, y como te digo, yo a 120 kilómetros por hora, pero después, como no encontraban en ningún lado, ellos se devolvían a mi oficina. Y eso ya me venía pasando hacía rato. Veo desde el aeropuerto hacia Iquique que va una caravana de vehículos, y cuando van pasando frente a mi oficina, estamos hablando, van con carabineros, vehículos, no sé si eran blindados, pero eran... se veía como una cosa así importante, y pasaron.
Bueno, me pregunté todo el día a ver si tenía bien la patente, mirando el local si había algo extraño. Y todo el día preguntando que por qué esta caravana había pasado tan despacito si yo cuando la vi venían a todo lo que dan. Y después en la tarde la caravana de vuelta. Pero esta vez entraron a mi Al reducto local. que tenía ahí. Y desde el tercer, cuarto auto sale una persona. Y él me dice, oye, me han hablado mucho de usted. Usted es un emprendedor. Gente como usted necesitamos en este país. Y se fue este señor. Obviamente los otros me palmotearon, buena, negro y esas cosas típicas que cuando te habla una... En ese momento yo no, la verdad que lo vi, no sabía que lo había visto, pero no sabía quién era. Ya, algo te sonaba a la cara, pero no Claro, sabías quién era. pero no. Tú Y me aceptaste entregó nomás el una- bueno. Y me entregó una tarjeta. 2 años después o 1 año después él fue presidente de Chile, Mira. don Ricardo Lagos. Y ahí fue la primera vez que escuché la palabra emprendedor. Después vi De en Ricardo una Lago escuchaste entrevista, emprendedor por primera vez. por primera vez. Y bueno, todos esos años para Iquique fue muy bueno el turismo. Habían días que yo arrendaba muchas propiedades y con Gladys, mamá de Gabriel, teníamos ahí como, no sé, una alcancía, como una caja de zapatos, una cosa donde metíamos el dinero y todos los días teníamos que pagarle a los propietarios su dinero, pues, y nosotros nos quedábamos con la comisión. Ah, el arriendo se lo hacían a usted las personas y tú le Claro, pagabas. nosotros cobrábamos, hacíamos todo, hacíamos el aseo, todo, sí, lavábamos, armábamos las camas, yo iba a cobraba hasta las 2, 3 de la mañana a los arrendatarios, porque a veces no alcanzaban a pagarme, porque tenían que cambiar dólares en la Sofri, recibía muchos dólares, recibíamos puro efectivo prácticamente. Hoy día es con tarjeta, pero en ese tiempo mucho efectivo. Y un día X nos quedó demasiado dinero en la caja. Y sin haberme dado cuenta, pues ya llevaba imagínate, yo pues empecé el año 96 con esto. Y esto me sucedió. 4 años ya llevaba. Y no me había pegado el cachofazo porque a veces tienen que darte El masazo. mucho para darte cuenta que algo hay. Ahí, porque yo lo trabajaba en el verano. ¿Y tú el plata no lo tenías en el banco? ¿No lo tenías así, no? Entonces, una cosa, cuenta de ahorro, algo así, no tenía inversiones ni nada. Y ahí me di cuenta que cuando nos quedó mucho dinero, que eso era la ganancia de un día. Es como la canción hoy día, mi primer $1.000.000, no sé. Bueno, Esa es la pregunta. ¿Cuánto era cuando dijiste, oh, wow? claro, eso es lo que me gané el día. Debe haber sido en el año 2099, $1.000.000 $1 millón de pesos En el de día. ganancia. de ganancia. Qué impresionante. Pues claro, para nosotros fue impresionante porque de hecho revisamos muchas veces el cuaderno que teníamos. No, tú que dijiste, anotábamos. me falta pagarle a alguien. Falta pagarle a alguien, claro. Y ahí... No, y un millón del año 2000 es distinto a No, un millón. claro, no, es bastante Y distinto. aprovecho de decirle al tiro a todos los emprendedores también porque eso es súper relevante. Bueno, acá hay un tema también de orden y otra época me imagino también. Claro. Pero taxi. Sí, taxi. Haciendo de taxi, ¿viste otra oportunidad? Porque me imagino que hay muchos taxistas que con el taxi se conforman y se la pega No, el día. había Y... 50 taxistas los que hacían lo mismo, pero el único que vio eso. El único que se... Y no sé por si se le menospreciar ocurrió. otra cosa, sino No, pero no. es para que la gente vea que siempre hay oportunidades. Y no es que tú Siempre. fueras una persona de contactos, que te hiciste no sé qué, que por eso yo quería volver también al origen tuyo, porque pasó muy rapidito, pero para contar a las personas que nos están viendo, ya, tu papá cloraba agua, pero cuando tú me dijiste antes que éramos menos que pobres, ¿Mm? me gustaría que nos contaras un poquito de ese origen y por qué tuviste que empezar a trabajar a los 8 años. Y para que vean esta historia, o sea, imagínense, partiste trabajando a los 8, ¿Mm? en el año 2000, que me imagino que ahí teníais cuántos años ya, unos 45. No, el año 2032 años. ¿Sí? ¿32 años? Sí. ¿Tú cuándo naciste? 70, 80, 90, 2032 años. Y pasaste de
de cero, de un papá que no tenía... ¿La educación te la pudieron pagar o te la tuviste que pagar tú solo? Es que iba a colegio. Iba a colegio municipal, me imagino, eso con letras. Ya tuve muy bueno. Hay algo que marcó mucho, fue mi profesor de matemáticas. Nos enseñaba de tal manera que con poroto que finalmente entendí muy rápido las matemáticas y era muy bueno para sacar cuentas rápidamente y mentalmente. O sea, era un chispazo. Aquí lo voy a poner que después del título. Con los años empecé a mis hijos a jugar con ellos a las matemáticas. Entonces, siempre cuando es, por decirte, 1 por 2, obvio, 2, ¿no es cierto? Y 1 por 24. Pero si no existe la tabla del 24, siempre me decía, ¿cómo no va a existir la tabla del 24? Y no sabían el 1 por 24. Que siendo 24, no lo sabían porque no se llegaba más allá. La tabla está al 10. La mejor que te sabe, le decía yo, no, la del 1. 1 por 55. No, pero esa no existe. Eso. Entonces, finalmente se convertía en un juego y que años después, hoy día mis hijos son súper buenos para sacar cuentas. Pero qué interesante, ¿sabes? Es como el título, de aprender matemática con poroto a estar ganando 1 millón al día en el mundo del corretaje inmobiliario. Claro, del corretaje en ese entonces. Qué bonito. Y tú me hablas un poquito por qué sucedieron, porque yo tenía recuerdos de pobreza, de pobreza, de falta de hambre. Es que eso quería llegar, porque tú me dijiste justo antes de entrar al podcast que el hambre es la madre de las ganas, en el fondo, de hacer crecer, de salir. Bueno, yo nací acá en Las Condes, en un lugar que hoy día todavía no he descubierto, pero ahí estaban las fuentes del agua potable, ya, para Santiago. Todo eso era campo, era un lugar incluso inundable, porque años después, como en el 61, 62, yo tengo recuerdos de muy chico. Hace unos años atrás empecé a recordar hasta dónde yo recordaba de mi vida desde ese entonces. Y yo me acuerdo, pero claramente, más o menos de los 3 años de vida. Acá en Santiago hubo una inundación para el lado de Las Condes, donde flotaban los colchones, donde flotaban gente en toma, ¿ya? Vivían ahí. Debido a eso, mucha gente se tuvo que ir de ahí, nosotros nos quedamos, porque la verdad que donde vivíamos nosotros no se inundó, pero sí vimos del sufrimiento de esa gente. Y empezaron a hacer ahí tuberías empezaron a hacer hoyos para poner tuberías, me imagino, para llevar agua del río Mapocho, llevarla a algún lado a través de... Y llegaban muchos maestros a trabajar, a gente especializada, y yo más o menos sabía como a las 5 de la tarde que se iban, ya ellos no se llevaban los sándwiches o lo que le entregaban a su señora cuando se venía al trabajo y se lo llevaban, o a lo mejor los botaban, no tengo idea, pero nosotros íbamos con un hermano más y otros amiguitos que teníamos ahí, que no debían haber sido 2 o 3, y le pedíamos el pan que en vez de se lo llevara, que nos diera a nosotros. Y lo encontrábamos tan rico porque nosotros no comíamos eso en la casa. No comíamos el pan con mantequilla, que hoy día es... No comíamos, impensable, con algún fiambre o con algún queso. Pero ustedes eso era algo nuevo. Algo rico, de repente, no sé, paté o alguna cosa, o a veces lo traían con pollo, no sé. Era una cosa... No es que no tuviéramos, pero eran súper alejados los momentos de ese placer del comer esas cosas, por decir. Era muy alejado. No sé, cuando le pagaban a mi papi podría haber sido. Entonces, y yo quería eso. No lo podía tener todos los días. Y eso me hizo hacer que mi papi me hiciera un carretón con ruedas de rodamiento, digamos, que me imagino salen de los vehículos, y me hizo un carretón. En realidad lo hice primero para jugar, porque había muchos chiquillos que jugaban y se tiraban como de calles empinadas, se tiraban, y con los frenos de neumáticos y con unos frenitos ahí. Pero a mí me contrataron para llevar una planta, como 6 cuadras.
tuve que recorrer con esa planta arriba del carretón y la señora me dio un billete. No me recuerdo qué billete puede haber sido, pero me sirvió para comprar pan y bolita y un trompo. Me sirvió para muchas. Entonces ahí descubrí que yo trabajando podía tener, porque tuve esas 3 cosas, de una. Y ahí me puse después. El carretón pasó del juego a... Claro, del juego pasaba a algo que podría yo monetizar, lo que cuesta tanto hoy día, incluso hoy día estoy hablando de 50 años atrás, 55 años atrás, y hoy día todavía a los jóvenes les cuesta mucho monetizar lo que hacen. Tú puedes hacer hoy día este podcast, pero monetizar esto es lo más difícil que hay. Y a veces tú puedes convertir lo que haces en dinero simplemente dando una vuelta más. Una vuelta más. Y eso cuesta tanto. Mira, qué interesante. Y ahí, para ver si nos puede ayudar a los que están escuchando, porque eso lo hiciste niño cuando jugaste, pero cuando estás ahí, pasamos vuelvo al futuro, o más que el futuro, sigue siendo el pasado, pero al momento que empezaste a monetizar este taxi, a esta agencia, ¿ahí ya tenía un nombre, Juan López Propiedad, o todavía no? A partir de cuando me entregó esta tarjeta el ministro de Obras Públicas de ese entonces, que fue presidente después, vino una entrevista con las últimas noticias, vino una entrevista con un diario local, El Nortino, recuerdo que se llamaba, obviamente lo hicieron a toda página y claro, empezó a llegar ya, y esto dijiste... fue, claro, como le llaman hoy día, exponencial el tema de llegar clientes. Me invitaron a que sea parte de... O sea, antes no teníais ni nombre, antes era trabajar nomás. Trabajar no, ¿sí? Después apareció Juan un López nombre. porque la verdad que no se me ocurrió, porque casi todos los corredores en ese tiempo se colocaban su nombre. No se me ocurrió poner algo en inglés, ni en francés, ni poner algo aymara, porque allá se usa mucho. Pero Juan López Propiedades. Juan López Propiedades. Eso, ya, pero yo no sabía que en el norte era... Juan López es una institución, es un nombre muy pegado en el norte. En Antofagasta hay un balneario Juan López, hay edificios Juan López, hay monumentos, hay estadios, hay de todo que tiene que ver, y me jugó a mi favor como marketing, pero sin saberlo. Después un día voy pasando por Antofagasta y veo, pasa el balneario Juan López. No tenía idea que era. Tuve que leer de Juan López. No era antofagastino, era copiapino. Después descubrí y bueno, fui a ver todos estos lugares, quién había sido que descubrió Antofagasta y qué sé yo, o fundó Antofagasta, mejor dicho. Y debido a todo esto que fui aprendiendo, que me estaba sucediendo, ¿no es cierto? La gente fue muy... se portó muy bien conmigo, la verdad. Y Cernatur iba mucho a Argentina y la mayor parte de los clientes en ese entonces eran argentinos, y cuando llegaban, de alguna manera estos turistas todos llegaban a Iquique, ¿no es cierto? Y había una competencia y un día se me ocurrió, ¿y por qué no yo voy a su casa y le ofrezco las propiedades? Y junto a Cernatur me fui a Argentina, puse avisos diarios locales de Jujuy, Salta y Tucumán, y la gente me contactaba directamente, ella me llamaba por teléfono a mi casa y nosotros hacíamos la reserva. Después yo tenía mi oficina aparte de la oficina en Bajo Molle, tenía la oficina en el garage de mi casa. En el día era oficina y en la noche guardaba mi taxi. Guardábamos, no tenía idea de computación, trabajábamos con cuadernitos, con Cardex, qué sé yo. Y así fuimos avanzando. Me puse a estudiar corretaje, hice muchos cursos, empecé a leer, a comprar libros que hablaran sobre el mundo inmobiliario. Tú dijiste, me estoy ganando 1 millón sin estudiar. ¿Qué pasa si me profesionalizo más todavía? Sí, empecé a profesionalizarme. Un día, pasando por Playa Cabancha, que es la playa principal del norte, vi una casa, le puse el ojo, la arrendé, y ahí puse mi oficina grande. Nos hacían fila para arrendar. Qué bonito. Como comprar pan, pero yo vendía arriendos y fila
entre vehículos bolivianos, vehículos argentinos, vehículos peruanos y por supuesto vehículos chilenos. Y bueno, se iba la competencia y me iba a quitar esos clientes que estaban ahí porque no llegaban No, con pues, reserva, eran clientes que habían escuchado de alguien que había un tipo en Iquique que te conseguía la renta. Claro. Entonces tenía muchas propiedades. Llegó un momento que tenía 150 propiedades para arriendo. Eso significaba que yo podía recibir 600 personas diarias. Era el hotel más grande de la ciudad. Sin ser hotel. Sin ser hotel. Como el Uber de la época. ¿Ah? Claro, como el Airbnb de la época. El Airbnb. Sí, claro. Oye, y ya va a ir, porque el tiempo se me ha pasado, pero Sí. volando, estamos en la hora. Pero hay un par de preguntas interesantes que te quiero hacer para todos los que están escuchando. Primero, para los jóvenes, para los que están en esta época que de repente que hay harta revuelta todavía, consejos que les podríais dar, así como cómo te iniciaste, dónde no, o probablemente todos van a caer en algún minuto, pero ¿cómo sientes que ha sido tu camino de emprendedor sin haber sabido lo que era la palabra, pero fuiste eso? ¿Qué consejo le daría o qué consejo le daría a tu hijo cuando estáis viendo los caminos que están tomando, que quizás puedan tomar las personas y hacer? ¿Qué cosas sientes que han sido súper buenas en este camino de ser un generador? Sí. Primero, enfocarse. La verdad que cuando yo fui descubriendo de a poco estas cosas y a través de la lectura me fui enfocando. Creí porque de alguna manera vi que este negocio era tremendo de grande. Fui muy ordenado, muy perseverante, porque claro, aquí en tan poco tiempo uno cuenta la parte como bonita, los triunfos, ¿no es sí, cierto? Pero también tuve mis derrotas a través del mismo negocio. ¿Alguna importante? Porque en algún momento en un momento perdí la noción de lo que tenía respecto a las propiedades. Manejábamos tantas propiedades que a veces si tú, Francisco, llegabas, me entregabas una propiedad y no ibas nunca más y nosotros seguíamos arrendando todo, ni un problema. Y después llegabas y tú a los 2 o 3 años, oiga, vengo. O me llamaba y simplemente decía, no me ha pagado la arriendo. ¿Y cuánto le debo? 6 meses. Oye, ¿quién? Este caballero Francisco, ¿tú te acordás? Sí, me acuerdo que vino. Se nos perdían las propiedades. Porque no había un manejo. Yo no estudié para eso, sino que se me fueron dando las cosas, digamos. Y debido a estos acontecimientos como estos, empecé a estudiar más. A estudiar administración de empresas, a buscar cómo adquirir educación financiera, educación de manejo de empresa, y poder ordenarme, y que hoy día con un solo clic puedes tener muchas cosas, pero antes tenías que juntar muchas cosas. Entonces, perseverancia, sí, ordenamiento y enfocarse. Sí, ¿Y tu familia? Yo pregunto, no sé si tus padres, tus pares, tu hermano, ¿cómo fue también el relacionamiento con ellos en medida que a ti te empezó a ir bien? Yo no sé si a tu familia le fue todo igual o tú los trajiste contigo. ¿Cómo fue el tema familiar y las lucas? Que muchas veces también es un temazo. Es un tema. Que hay personas que empiezan a ganar plata y lo miran distinto. ¿Hay algo importante ahí también que sea bueno para conversar con a ver, cuando a ti te va bien, a ti, Francisco Ackerman, Juan López, tú querías ayudar a todos, a tu familia, principalmente a tu papá, a tu mamá, ojalá comprarle una casa, un auto, llevarlo de vacaciones, y empiezas a dar tus horas, tus días, tus semanas, tus años de labor, y los familiares, a mí me pasó, empiezan a ponerse cómodos, porque el emprendedor tiene una fuerza en que puede arrastrar a mucha gente. Puede arrastrar a mucha gente. Porque el que Pero tira el carro. Gente, claro, esa misma gente, cuando tú le dices, oye, no, este año no vamos a salir porque no vamos a salir a vacacionar, no sé, por dar un ejemplo.
no es que me haya sucedido eso a mí así. Después ya no es que tú la arrastras, empiezas a sentir que se te están colgando. Y ahí entendí el concepto del chaquetero yo. Antes no lo había entendido qué es ser chaquetero. Mucha gente colgada de la chaqueta. No solamente los familiares, sino que amigos, gente que te conoce, gente que te está viendo que te está yendo espectacular, pero a un costo personal. Que esa parte no la ven tampoco. Que no la ven, porque, claro, empiezan a ver. Es como que se te dio. Claro, se le dio, no. Todos los contactos. Claro, los contactos se van haciendo después, trabajando. Porque uno, claro, uno va a través del estudio, a través de la observación, uno dice, chuta, tipo le está yendo bien pero tiene redes. Y empecé a conocer los gremios. Empecé a ir a o sea, en vez de enojarte porque esa persona le va bien, tú te acercabas y, oye, ¿cómo lo hace? Me acerco. Claro, sí. Voy al gremio. Sí. Voy ahí, y entonces ya hacía negocio un poco más grande. Mira. Inclusive creo que ganaba menos y hacía negocios más grandes porque obviamente era otro concepto de la venta. No era una venta chiquitita, sino que eran ventas masivas. Entonces trabajaba el volumen también y mantenía la temporada baja con ese volumen. Perfecto. Ya en la temporada baja, temporada alta, no había ningún problema. Vender. Pero llegaba el 16 de marzo, que empieza la temporada baja, y la cosa era... De hecho, había un momento que se iba así, pero a cero. O sea, cero renta. Entonces, a través de esto empecé a aprender que, claro, cuando tenéis cero renta, tenéis que vender más barato, pero tiene que ser masivo para que no se note, porque igual empecé a contratar gente. Hubiera un momento en que tenía 40 personas contratadas, entonces un equipo... Y no podéis fallarles con la renta. La plantilla de jugadores tenéis que pagarla. Entonces lo que ganaba en el mes no me alcanzaba ni siquiera para la mitad. Tenía que despedir gente. Entonces para mantener ese equilibrio, digamos, tenía que vender más barato y hacerlo en forma masiva. Entonces eso, ¿cómo se va aprendiendo? Con estudio. Ocupando horas de la noche, ir. Y los gremios lo que te dan eso, o sea... Porque ahí te gremializas, te vas a lugares que saben que te pueden ayudar, no sé, Corfo, Cercotec, hay cursos, hay una pila de herramientas que tú la puedes usar, pero porque no podís ser solo, o sea, claro, alguien puede decir, no, este compadre es inteligente, por eso que lo hizo. Sí, inteligente también es dejarse ayudar. Súper importante, dejarse ayudar, es un concepto tremendo. El tema de hacer equipos y confiar. Sí, y confianza. Porque, claro, de primera uno, como siempre digo, uno chutea el córner y también lo va a cabecear. Claro, hay momentos que uno hace eso, pero que ya no te da el cuerpo, tenés tantas cosas que hacer que tienes que confiar en hacer equipo, es lo más difícil. Es súper difícil hacer equipo. Es muy difícil. Porque la gente, por lo menos en mi rubro, se ha dado cuenta, claro, creen que ellos te absorben también lo que tú haces y creen que lo pueden hacer igual o mejor. Por supuesto que alguien lo puede hacer mejor, pero jamás una persona va a ser igual que la otra. Porque los emprendedores, yo me convencí hace muchos años que soy un emprendedor, tenemos una fuerza diferente. Tenemos una fuerza creíble para la gente también. Nosotros no vendemos una imagen, vendemos trabajo, esfuerzo, perseverancia, ser correcto con la gente, aunque pierdas. Cuando tú te mandáis... Eso es lo que te manda, esto es lo que te deja el nombre con el tiempo. Claro. Cuando tú te mandáis un condor o cuando te pasa algo que vas a afectar a tu cliente, tranquilito, te paga, es su culpa o es mi culpa y el cliente tiene que seguir. Hoy día el concepto de que el cliente tiene siempre la razón no es tan así, ¿ya? La verdad que
hay clientes que no tienen ninguna razón, Es verdad. ¿ya? Ninguna razón. Pero sí lo que tienes que mantener esa buena relación y demostrar con pera y manzana, con documentación, ¿no es cierto?, que las cosas sucedieron así en un mal negocio porque, no sé, la propiedad, en el caso mío, estaba funcionando mal el calefón y sonó, ¿ya? En el tema de los arriendos es un servicio. Hay mucha gente hoy en día que cree que al arrendarle una propiedad a alguien, un bien raíz, le está haciendo un favor. Y no es así. Yo lo aprendí en España eso. Esto es un servicio donde tu cliente que está arrendando, ¿no es cierto?, hay que darle un servicio y un buen servicio porque te está pagando por ese servicio. Por otro lado, el arrendatario, y aquí es donde está la clave de este negocio, hay que pedirle todos los antecedentes habidos y por haber. Y la verdad que hay mucha gente que ve, no sé, la liquidación o el AFP, ya lo ve, no, está bien. Hay que revisarlo. Porque hoy día en el mercado anda mucho papel falso dando vuelta y se metí a un viejo cacho, le decimos viejo, en el norte se usa mucho el viejo por el tema de la minería. A todas las personas que trabajan en la minería se le dicen viejo, aunque sean súper jóvenes. ¿Ya? Si tú metí un mal arrendatario... Básicamente meter un Don Ramón, por así decirlo. Si metí un Don Ramón dentro de la... Claro, es tu culpa por no haber revisado los antecedentes. Hoy día hay muchas herramientas en el mercado para revisar los antecedentes personales. CMF, informe comercial, las redes sociales. Son una muy buena fuente para saber los temas personales. Un poco de la persona. Claro, el perfil, por último, ¿no es cierto? Si un viejo sale ahí exhibiendo armas y dinero algo y otras raro cosas, mira, mejor ya como caballero sales, no te puedo arrendar, gracias por presentar los documentos, pero clave es hacer una buena selección, porque si no vaya a meterle un cacho a ese cliente que ha confiado en ti en dejar una propiedad contigo, en el fondo. Claro, entonces eso en el mundo inmobiliario. Oye, en todos los otros mundos siempre hay algo, claro, tienen sus propias reglas en el fondo. Claro, sí, en el fondo, sí. Oye, Juan, ya para última pregunta. Y Juan López Propiedades como negocio, ¿hoy día está andando bien? ¿Está solo en el norte? ¿Qué es lo que es? ¿Está expandiéndose para aprovechar ahí? Mira, gracias a mis hijos hoy día que han seguido, les ha gustado, los veo enamorados de este negocio. ¿Podría invitarlo a que se ponga aquí para que lo conozca? Sí, sobre todo ahí a Gabriel y a mi hija. Mi hija es abogado, se especializó en el mundo inmobiliario, en derecho inmobiliario. O sea, tus hijos son los primeros profesionales de la familia. Sí, son los primeros profesionales. Sí, sí. Gracias a muchas negocio, cosas todo. que yo le pude pagar la universidad. Hubo uno ahí que lo llevé 3 veces a la universidad para que terminara una carrera y casi me acuerdo del chiste de Coco Legrand. No tuve caballo para mostrarle yo que hasta los caballos terminaban la carrera, pero bueno, hoy día tiene otra expertise y la verdad que me ha sorprendido gratamente la potencia que tienen las redes sociales. No, es un tipo de emprendedor. Sí. Y bueno, hoy día tengo 2 grandes emprendedores en la familia, que son Marjorie, mi hija mayor, y Gabriel, mi hijo menor. El corredor atípico. El corredor atípico, que hoy día, después de muchos años, me ha estado dando satisfacciones tremendas. Hoy día duermo ya menos preocupado de él. Siempre hay una preocupación. Como cualquier papá. Como un papá, pero ya como un papá normal. Ya no tengo sobresaltos en la noche, duermo tranquilo. Y gracias a las redes sociales y que a través del rubro inmobiliario ha podido ir buscando el camino que le enseñé desde siempre. Desde siempre ha tenido buenos ejemplos familiares míos
de trabajo, de sacarme la cresta, como se dice, ¿no es cierto? Y hoy día estamos expandiendo nuestra empresa a Santiago. Es más fácil salir de Santiago e irse a provincia, pero al revés es súper difícil. Y nosotros lo estamos Están viviendo haciendo. ahora. Gracias a mi hija, estamos expandiendo también hacia Estados Unidos, específicamente Miami y Orlando, y estamos en esa dos vías. Hoy día tratar de ponernos en Santiago, en lugares estratégicos o en un lugar estratégico que me costó harto averiguarlo de dónde era para nuestro rubro, y traer este producto de Estados Unidos para que la gente, los inversionistas, dolaricen sus inversiones. Mira. ¿Ya? Ahí podemos hablar. Soy socio de una empresa de terreno en Estados Unidos. Claro. Vamos a conversar también. Sí, bueno, Siempre hay oportunidades. Se aprende algo. Estamos estudiando esto ya hace unos 3, 4 años desde antes de la pandemia, y la pandemia obviamente nos frenó así en seco. Y hoy día, gracias a eso, también hemos aprendido más. Ya tenemos la empresa en Estados Unidos, ella, digamos, la LLC. Ya hay una casa en Estados Unidos que es de la familia, y la verdad que no es tan diferente. De hecho, lo encontré más fácil que comprarse una propiedad acá en Chile. De hecho, más asequible los créditos, o sea, te lo dan casi a una sola firma. Creen mucho las personas. No te piden los antecedentes de acá. No. Yo también supe eso y quedé como... Claro. Entonces, no, a mí me sorprendió. Que allá no le puedes fallar al sistema, eso sí. Claro. Tienes como la oportunidad blanca de entrar, claro, y después tienes que mantenerte correcto. Correcto. Y claro, hay otro concepto. Ahí se parte de la confianza y se pierde en el camino. Claro. De ahí a donde, claro, tú tienes que ser súper correcto. Pero las leyes también te hacen ser así. Las leyes, cómo está estructurado ese país. Me imagino que Europa también debe ser igual o mejor, quizá, porque es más antiguo. También te puedo presentar unas corredoras, claro, sí, que me contacté esta semana. Sí, que hay unas corredoras que están vendiendo en Europa, especialmente España. Y yo no estoy mirando para allá para nada, pero sí Estados Unidos me parece muy atractivo. Por lo lindo que es, por la seguridad que te entrega. Hay harto muerto también, ¿ya? Pero son en los lugares... Es que en todos lados, si el negocio tiene eso. Claro, ¿ya? Pero la verdad que es más que nada para tener dentro de la cartera de inversiones que pueda tener cualquier persona, ¿no es cierto?, pueda diversificar, y nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no es cierto? Lo puedes vender, pero ya vas a tener dólares y no pesos. Entonces, puede que se multiplique. No sé qué va a pasar con el peso, pero lo veo hoy día bastante robusto, siendo hoy día mayo del 2023. En algún momento también pensé que la economía chilena se iba a ir al carajo, pero creo que una de las cosas que se ha mantenido, a pesar de todo, del octubrismo, como le llaman algunos, o del estallido social, como le llaman a otros, ¿no es cierto? Chile ha mantenido seriedad. Sí, seriedad. Sí, porque queremos ser los chilenos. A ver, yo fui de los más pobres, como te decía al principio, pero hoy día quizás la gente como yo es la que tiene que acercar a esa gente que no cree en los empresarios, porque tal como la gente que no tiene, la mayoría de esa gente es muy trabajadora, se ha sacado la cresta siempre, no son sinvergüenza, y los empresarios son gente buena también, son gente súper emprendedora, que 1, 2 o 3, que son los que hacen el ejemplo, lado, que de repente hagan cosas malas, que se coludan, que sean sinvergüenza, pero no echa a perder a ese 100% de empresarios, o ese 97% de empresarios que son gente súper esforzada y que quieren dar trabajo y que quieren el bienestar para este país. Así como hay malos acá, también hay malos acá. Y a eso
hay que sacarlo, Que hay me que encapsularlo. me gusta esa frase. Yo siempre he dicho, Claro. gente buena y mala hay en todos lados. Claro, Antes que uno se encapsula en los malos y lo pone como el ejemplo. claro, porque eso es lo que vende. Po. Mm. Eso es lo que vende. La prensa toma a entonces toman como a todos los empresarios. Yo no soy un defensor del empresariado, ni vengo a hablar de política. Simplemente veo, porque yo conozco muchos empresarios. Son gente súper correcta, súper honesta. Veo gente también hoy día en Alto Hospicio. Alto Hospicio, yo estoy a 10 minutos de Alto Hospicio. Veo gente que vive en Las Tomas. Gente que trabaja súper honestamente, quieren salir adelante, quieren tener su casa propia, quieren trabajar y no robar. Y es igual que este otro lado, el 97, 98% de las personas. Y ese 2%, igual que este otro lado, Mancha. mancha. Y no puede ser que la prensa o que quede en la mente de las personas que 2 no pueden echar a perder a 98. Totalmente. Oye, Juan, ha estado súper entretenida la entrevista. Ya llegamos al final, así que voy a ir despidiéndome. Quiero decirle a todos, obviamente, que recuerden suscribirse a la campanita para que vean más capítulos, me vayan diciendo qué otros invitados les gustaría traer. Y muchas gracias por esta tremenda entrevista. Aprendimos mucho. Gracias, Francisco. Y gracias por la invitación. Ya De nada. serán quizá una de muchas. Y te voy a invitar cuando inauguremos nuestra oficina por acá, Buenísimo. por Santiago, que está muy cerquita de acá. Estoy muy contento de participar de la inauguración. Muchas gracias por la invitación.